Bien, pues de nuevo con ustedes y volvamos a las imágenes. En este segmento titulado Información Financiera, para aquellos que acostumbran a ver el programa, ponemos esta imagen que no ha habido cambio alguno, la tasa de política monetaria del Banco Central en 5.75%, la inflación en rango de meta 4 más o menos 1%, no hay información nueva porque esto es los últimos 12 meses y realmente tenemos que esperar ya un poco más adelante en este mes de abril para ver qué ha sucedido en el primer trimestre del año. Estos datos todavía se corresponden a los últimos 12 meses partiendo de febrero del año pasado a febrero de este año. La inflación interanual está controlada en 3,56, inflación subyacente igual. Estas flechas que muestran que va en alza es que subió comparado con el año anterior, pero no este último mes. Aún nos queda, como vuelvo y repito, el mes de marzo para ver qué ha sucedido en marzo. También la inflación interanual en Estados Unidos de 2,8, igualmente se indica aquí febrero del 25, había bajado. Tenemos que ver qué sucede en marzo y sabemos todo que están pasando muchas cosas, mucha incertidumbre con las medidas del presidente Trump, y eso lo vamos a ver reflejado también en el último segmento cuando mostremos los índices bursátiles. En este mismo segmento de información tenemos buenas noticias. La tasa activa de los bancos múltiples, quiere decir la tasa que ellos cobran por los préstamos, ha bajado 1,23%, significativo, a 14,67 el promedio ponderado. Y la pasiva, que es lo que el banco paga por los depósitos, interesantemente, para el que mantiene dinero en los bancos, a cambio de recibir un interés, pues subió 9,14, 0,38%. Muy buena noticia. Incentiva hasta cierto punto con 9,14 el ahorro y por otro lado el préstamo lo bajan el costo, que eso incentiva la economía, que ha sido una preocupación que el Banco Central ha tenido los últimos 2 o 3 meses. Comparativamente hablando, vemos que la tasa preferencial en República Dominicana, promedio ponderado, aumentó un poco al 13,19. Si lo comparamos con los Estados Unidos, que es nuestro socio principal, la tasa preferencial en los Estados Unidos, la que se paga o la que se paga por un préstamo de riesgo muy bajo, es de 7,50. La diferencia se amplió un poco a 5,69. Esto es importante y lo voy a explicar de la siguiente manera. Nosotros competimos con Estados Unidos directamente. Y, por ejemplo, si una empresa en Estados Unidos va a tomar un préstamo, una empresa que sea una empresa solvente hasta el punto de que el banco le otorgue la tasa preferencial, la más baja para préstamo. Perdón. Y en Estados Unidos pagaría 7,50 anual. Nosotros, para una empresa en esas mismas condiciones, la banca le cobra 13,19, casi un 6% más. Ese es un costo directo a la producción nacional en comparación con la americana. Por supuesto que está la tasa de cambio, que también impacta, que nosotros la tasa de cambio, pues obviamente, si tenemos que importar producto y la tasa de cambio se dispara, pues entonces la materia prima para producir y venderlo a Estados Unidos, pues también tiene un costo adicional. Así, por consiguiente, es que consideremos siempre ese elemento, y en este caso con los Estados Unidos es fácil porque tenemos un tratado de libre comercio, excepto que ahora con el señor Trump, que nos ha impuesto un 10% a muchísimos países, incluyéndonos a nosotros, que no están contemplados, por supuesto, en el tratado de RCAFTA, pero no lo ha puesto. Entonces, eso también nos va a afectar nuestras exportaciones. Vayamos a la imagen. La próxima es otra que también tenemos buenas noticias que compartir con ustedes.
La tasa de cambio, sencillamente la depreciación del peso se ha ralentizado y por consiguiente, por primera vez en varias semanas, vemos que está por debajo de 63, de manera que el dólar se vendía ayer a 62.90, una baja de 59 centavos. Y el euro, por otro lado, la venta se quedó igual en 70.52, porque ha habido un elemento siguiente, así como se ha fortalecido el peso, es decir, se ha apreciado el peso, el euro se fortaleció frente al dólar y esto hubiese subido más si no hubiésemos fortalecido el peso. Y veremos por qué se ha fortalecido el peso, que lo vamos a compartir con ustedes en las siguientes imágenes. El Banco Central de la República Dominicana publicó esta semana un comunicado sobre medidas prudenciales adoptadas por la Junta Monetaria. Este cuadro y los dos siguientes llevan en su totalidad la leyenda de, no digo en su totalidad, digo un resumen de la esencia de esas medidas. Primero, permitir que los generadores de divisa, definidos como aquellos que perciben ingresos mayoritarios desde el exterior, turismo, zona franca, sector exportador en general, puedan acceder sin límites a préstamos en monedas extranjeras. Es decir, como ellos generan dólares, pueden adquirir préstamos en dólares. Es una forma que compense realmente y elimine la tasa de cambio doble, que si ellos tuvieran que comprar, dólares con peso, la tasa de venta del dólar es más elevada que la tasa de cuando ellos reciban los dólares y la vendan. Y si la moneda dominicana está depreciándose, entonces van a recibir menos peso en comparación de lo que le costó los ingresos que recibieron. Por consiguiente, es muy buena medida. Las no generadoras, los no generadores de divisa, accederían a préstamos en moneda extranjera en términos consolidados en hasta un monto equivalente al 25% del total de depósitos y financiamientos en moneda extranjera que obtenga cada entidad de intermediación financiera. Es decir, que los que no generen divisa tienen un límite de hasta un 25% de la disponibilidad que tienen los bancos en dólares. Y finalmente, volviendo a la imagen, a esta primera medida, esto prioriza el acceso a financiamiento en moneda extranjera a deudores no generadores de divisas de sectores productivos estratégicos para el adecuado funcionamiento de la actividad económica, como la generación y suministro de energía o refinanciamiento de petróleo o aquellos dedicados a las importaciones de bienes y servicios, quienes podrían obtener el financiamiento de divisa dentro de la holgura del mencionado límite del 25%, siempre que se demuestre una solvencia holgada para respaldar el respaldo de la deuda contraída. Es decir, que tengan la solvencia para poder pagar el costo de dólares de acuerdo a la tasa. Esto es muy interesante, esta medida del Banco Central, y yo estoy modestamente de acuerdo, porque yo viví el caso de Baninter. Fui miembro de la comisión administradora de Baninter y sabía lo que estaba pasando antes de entrar en Baninter, porque tenía un programa de televisión similar a este y yo hacía investigación y ranking de la banca nacional. En el año 2002, finales de 2002, porque Baninter es intervenido a comienzos de abril del 2003, en un programa de televisión que yo hacía, que mostraba imágenes como esta, yo indiqué en uno de ellos, lo tengo guardado por ahí, la grabación, de que los préstamos en dólares en la banca dominicana excedían el 40%, 40-45%.
y que la mayoría de esos préstamos eran a no generadores de divisas, a empresas que no generaban dólares. Uno de los motivos que hizo que se pusiera en peligro el sistema bancario nacional fue precisamente eso, que había una gran cantidad de deuda en dólares y no había dólares para pagarla. Eso hizo, entre otras cosas que sucedieron, que se disparara la tasa de cambio. Y a medida que se disparaba la tasa de cambio, los préstamos que tenían los bancos en dólares, cuyo equivalente en peso se había impactado cuando estaba el peso dólar 15.16, en el mes de mayo llegó el dólar peso a 36 por 1. Quiere decir que el que debía 1 millón de pesos y que que debía $1 millón, $1 millón en el año, digamos, del año 2019, y tenía una garantía con una propiedad, y ese $1 millón ese $1 millón lo tenía como un equivalente de 15 millones de pesos, y la propiedad podría valer 20 millones, y el banco tenía un margen muy bueno, de un 20% sobre el valor de la garantía. Cuando llegó el mes de mayo, el préstamo de $1 millón equivalía a 36 millones de pesos, y eso siguió subiendo hasta más de 50. Y la propiedad, por supuesto, seguía valiendo los 20 millones o menos. Si tomamos eso en consideración, nada más pueden imaginarse la situación de la banca en aquel entonces. Hay muchos motivos por ello y aquí no nos da el tiempo para explicar todos los detalles, pero el presente gobernador del Banco Central, que no estaba en ese periodo, pero que había estado el periodo anterior como gobernador del Banco Central, sí conocía la situación. Y por eso él instaló o creó el sistema de crawling peg, de ir depreciando la moneda gradualmente para no crear un desequilibrio que lo llevara a una crisis. Y ahora lo está evitando, asegurando por estas medidas que se mantiene una estabilidad cambiaria y que a la vez se va ampliando las facilidades, el agregado monetario, para ir reduciendo el alto costo de préstamo en el sistema, y lo está manejando de una manera muy equilibrada y demás. Pero continuemos con la segunda medida que anunció el Banco Central. Medidas prudenciales también. Sigamos con esto. El número 2, la segunda medida, establecimiento de requerimientos prudenciales para fortalecer la solvencia regulatoria a las entidades de intermediación financieras que otorguen préstamos en moneda extranjera a no generadores de divisa, aumentando los ponderadores de riesgo en 1.5 veces. Esto conllevará que las entidades deban tener respaldo de mayor capital en el otorgamiento de esas operaciones crediticias, es decir, fortalecer la solvencia de los bancos para también poder cubrir cualquier aumento de riesgo en la situación cambiaria. Y esto también se aplica a las empresas de remesa y los agentes de cambio. Y seguimos al tercer cuadro de estas medidas que compartimos con ustedes. Ajuste a los límites existentes sobre la posición neta en moneda extranjera, definida como la diferencia entre activo y pasivo en dicha moneda, para establecerlos en hasta un 25% del capital pagado y reservas legales de cada entidad de intermediación. Aquí estamos poniendo ahora que el excedente de la posición neta en moneda extranjera, la casa la lleva a un porcentaje del capital pagado y reservas. O sea, aquí entramos en un elemento casi de Basilea III, de aumentar la solvencia del capital para asegurar mejor respaldo en casos de problemas de liquidez temporal. Bajo esta misma iniciativa estableció un límite de $5 millones, el monto máximo promedio semanal de aumento en la referida posición neta, es decir, una holgura de aumento de hasta 25 millones por semana.
Este ajuste contribuye a reducir el impacto adverso que puede experimentar el patrimonio del sistema financiero ante potenciales oscilaciones de la tasa de cambio del peso dominicano con respecto a monedas convertibles, a nosotros mayormente el dólar, y le sigue el euro. Así que esto lo hemos compartido con ustedes con la intención realmente de enseñarles, mostrarles qué es lo que ha hecho que la tasa de cambio baje en cuestiones de 48 horas, esa tendencia, y qué medidas han tomado para asegurarse que ese elemento que se ha creado, que mantiene la solvencia del sistema financiero dominicano y que a la vez facilita un tipo de cambio aceptable para mantener la economía creciendo, y por supuesto la combinación es lo mejor que se puede hacer. Así que vamos a ver, la siguiente parte es el mercado de valores nacional. Vemos que algunas notas del Banco Central, aquí vemos como el Banco Central en las últimas notas que ha puesto al mercado ya anda casi en un 12% de rendimiento, con cupones del 10, aunque aquí hemos mostrado uno anterior, pero cupones del 10, que es que paga el instrumento un 10% anual, lo hace en 2 pagos semestrales, y el rendimiento con ese bono, dado que se compra a un descuento, como lo ven aquí, por debajo de 100%, pues le genera un ingreso mayor al final del periodo. Si nos vamos, por ejemplo, al sector privado dominicano, pues ya está entrando en básicamente lo mismo. El grupo Alfa, con vencimiento el 26, tiene básicamente lo que tiene hoy el Banco Central por un par de años más. Hay comparativo. La Asociación Cibao para el 26, esto francamente me llama la atención, pero realmente el 12.1 por un año me parece elevado. Si nos vamos al precio de las 2 acciones que tenemos, la de César Iglesias, una acción ordinaria, bajó 2 pesos, de 140 a 138, un cambio de 1.42%, en un mes ha subido 2.2% y en el año ha bajado 7.14%, mientras que ProAmérica, acciones preferentes, en 102 se mantuvo esta última semana igual. De hecho, ni subió ni bajó, en un mes ha bajado 0.97 y verificando la fecha de emisión original, este título salió al mercado a 100 pesos en octubre del 23, por consiguiente, estando a 102, ahora mismo en ese periodo ha aumentado un 2%. Así que de nuevo, una breve pausa antes de entrar en el segmento final del programa de hoy. Volvemos con ustedes en breve.